no creo que estoy exagerando, son las palabras más y más importantes. ¿Cómo puede haber alguna palabra que sea más importante acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que está vivo? Quizás nosotros no tomamos toda la importancia, o muchos cristianos, ¿no? No toman la importancia de esta palabra porque no saben que realmente qué es lo que ocurrió en la cruz. No solamente Él murió y resucitó, no solamente era victoria para Él, era una victoria para toda la humanidad. Recuerda que Jesús no solamente, perdón, Jesús no estaba muriendo por Él, por sus pecados. Jesús estaba muriendo por cada uno de nosotros. Él era nuestro sustituto. Realmente Jesús no estaba pagando nada por él o tratando de ganar para él. Él no estaba tratando de ganar algo para él, alguna victoria para él, alguna sanación para él, alguna liberación para él, a una aceptación para él. No, lo que él hizo, lo hizo para la humanidad. Estaba siendo castigado por nosotros. Y todo lo que él consiguió, todo lo que ganó, todo lo que recibió, fue para la humanidad, para toda la humanidad, porque él estaba representando la humanidad. Por eso que es llamado el segundo Adán. En otras traducciones dice el nuevo hombre o el nuevo Adán. Y eso es lo que ocurrió y vamos a hablar acerca un poquito de esto. ¿Por qué? ¿Por qué es llamado en Corintios el segundo Adán o por qué es llamado el nuevo hombre? Entonces, dice aquí el verso 7 o el verso 5 dice, otra vez, las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Lo que los ángeles dijeron. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Jesús les dijo lo que iba a pasar. Y por favor, no solamente le dijo eso, no solamente fue perdón, lo que quiero decir, no solamente fue la primera vez que ellos escucharon este anuncio, que él tenía que morir y resucitar. No, esto ya estaba escrito en los profetas. Realmente lo que Jesús estaba haciendo al decirle que él tenía que morir y resucitar, le estaba haciendo recordar lo que los profetas en el Antiguo Testamento ya habían anunciado acerca de lo que le iba a pasar al Mesías y por qué tenía que morir y resucitar. El verso 8 dice, entonces ellas, recordaron lo que Jesús había dicho, recordaron. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres, más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Entonces las primeras personas de la humanidad que dieron este aviso, las primeras personas que fueron privilegiados en dar el tremendo, extraordinario aviso, el aviso, la noticia más importante que se ha dado en toda la historia, la noticia más importante, la mejor noticia insuperable, fueron mujeres. María Magdalena, dice aquí la madre de Santiago, Juana. Juana sale en el Evangelio de Juan, lo podemos ver que la mencionan como una de las mujeres que apoyaban económicamente el ministerio de Jesús. Económicamente. Apoyaban, dice, a Jesús y a todo su grupo, a todos los apóstoles. Lo apoyaban económicamente. Entonces, las mujeres fueron las primeras. Aquí no menciona ni un hombre. Las mujeres fueron las privilegiadas de dar el anuncio que la tumba estaba vacía, que unos ángeles o dos ángeles se le presentaron y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que está vivo? Y le hizo recordar que Jesús ya le había anunciado esto, que no solamente, repito, no solamente Jesús le había anunciado, las escrituras del Antiguo Testamento
anunciaba acerca de lo que tenía que pasar con el Mesías. El verso 11. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Mire. Y estas mujeres le estaban anunciando a los apóstoles, pero obviamente no le creyeron. Era muy difícil creer que una persona resucite. Este milagro nunca se había llevado a cabo. Era muy difícil para un hombre pecador creer semejante milagro. Pero vemos aquí, sin embargo, el verso 12, Pedro se levantó. Pedro sí. Quizás no estaba tan seguro, pero sí estaba creyendo el anuncio de estas mujeres. Estaba creyendo, porque si no hubiera creído, no se lo hubieran levantado y hubiera ido corriendo a la tumba para verificar si era verdad. Porque los otros no, le dieron por hecho que era una tontería, como dicen en esta traducción. Imposible. Pero Pedro comenzó a dudar, comenzó a creer que sí podría ser, que sí, como que no, así que mejor voy a verificar. Sin embargo, entonces el verso 12 dice, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Pedro fue a verificar que realmente el Señor Jesús no estaba en la tumba, estaba vacío, había resucitado. Y estaba tratando de pensar, de, de explicarse qué había ocurrido, qué había pasado. Pero vamos a ver la actitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la actitud a ver todas estas dudas que había entre los apóstoles? El verso 13 nos cuenta otra historia que nos va a revelar acerca de cuál fue la actitud que Jesús tomó con los apóstoles. En el verso 13 nos dice, estamos leyendo Lucas capítulo 24, ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconociera. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó. Cleofás es una persona, un cristiano, un creyente que he mencionado en otra parte de los evangelios. Ya vamos a hablar acerca de Cleofás. Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos tiempos, o en los últimos días, perdón. Verso 19, ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a la muerte. Y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Mira que el pueblo de Israel tenía la esperanza que el Mesías había venido para rescatar a Israel. El problema era que sí, realmente Jesús vino, el Mesías vino para rescatar a Israel, pero para rescatarlo de sus pecados, para rescatarlo de la opresión demoníaca, para rescatarlo de la naturaleza de pecado, para rescatarlo de la enfermedad, de la pobreza, de la muerte espiritual, para rescatarlo del castigo de Dios que venía sobre el pueblo de Israel por no haber cumplido la ley que sucedió en el año 70. Verso 22. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no
estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Como ven, no lo reconocieron a Jesús. Estos hombres comenzaron a informarle a Jesús, ellos no sabían que era Jesús, acerca de lo que Jesús había dicho, de lo que Jesús había hecho y cómo había muerto, cómo había y cómo incluso hasta le contó cómo estas mujeres habían ido a la tumba y Pedro había ido a la tumba y habían encontrado la tumba vacía. Les contó absolutamente todo. Pero Jesús les dijo, ¿cómo pueden ser tan necios? ¿Les cuesta tanto creer? No, no le dijo, le cuesta tanto creer lo que el Mesías les dijo. No, le cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las escrituras. Entonces, vemos, como yo ya le había mencionado, Jesús no trajo algo nuevo. Jesús le hizo recordar. Jesús vino a cumplir, como lo dice en Mateo, si no me equivoco, vino a cumplir la ley y los profetas. Eso es lo que dicen los evangelios. Que Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, ni a los profetas, ni a lo dicho por los profetas, sino todo lo contrario, he venido a que se cumpla. Y él cumplió las profecías. Él cumplió las escrituras. Las escrituras hablaban acerca del Mesías, lo que tenía que padecer y cómo tenía que resucitar y cómo iba a dar vida a la humanidad, a las naciones, a través de nuestra fe, colocándolo en él. Vino a rescatar al pueblo de Israel, pero de su muerte espiritual, no de una opresión política o económica o una invasión del Imperio Romano. No, vino a hacer algo mucho más importante, algo crucial, algo desde la raíz. El judío, su opresión realmente no era la parte física, eso era solamente consecuencia de su pecado. La opresión física que ellos estaban recibiendo de parte de los romanos era solamente como resultado de su pecado. Jesús vino a rescatarlo desde una vez y para siempre del pecado, muriendo en la cruz, siendo castigado, destruyendo la naturaleza de pecado, como dice en el libro de Romanos capítulo 6. Entonces el verso 27 dice, entonces Jesús lo guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca del mismo. Como vemos, para Dios es muy importante que el cristiano entienda por las escrituras acerca de Jesús. Y eso es lo que hacemos cada domingo en la iglesia. Y eso es lo que cada hermano y cada hermano debería ir a la iglesia. Muchos cristianos lamentablemente no son diligentes y no son negligentes. Piensan que como ya colocaron su fe en Jesús es suficiente. No. Aquí vemos muy claramente que Jesús se dio el trabajo con dos personas de explicarle con las escrituras desde Moisés y todos los profetas, Jesús quería que ellos lo pudieran ver en las escrituras, puedan comprender el sacrificio de Jesús, lo que Jesús hizo, para qué vino. Si no fuese importante, Jesús no se hubiera dado el trabajo de explicarle a partir de las escrituras que ellos puedan ver el sacrificio de Jesús en las escrituras. Yo pregunto, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué para Jesús no era suficiente que ellos sepan nada más que Jesús murió y resucitó? No, Jesús quería que ellos lo pudieran ver en las escrituras. ¿Por qué? Porque fe en la palabra de Dios hace que tu fe sea segura. Jesús quería que su fe esté basado en algo estable, seguro. ¿Y qué más seguro que las escrituras? ¿Qué más seguro que las escrituras que los profetas ya habían anunciado cientos, miles de años antes? Y Jesús es el cumplidor de las escrituras, de la ley y de todos los profetas. Verso 28. Para entonces ya estaban cerca de Emaús
y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, verso 30, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos espirituales, obvio. No estaba hablando de los ojos físicos. Obviamente, todo el tiempo ellos estaban con los ojos físicos, mirando, caminando y hablando con Jesús. Estaba hablando de los ojos espirituales. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Lo reconocieron. Se dieron cuenta que era el Mesías. Todo el tiempo ellos lo miraron, obvio que tuvieron que mirar. Caminaron muchas horas con Jesús. Dice kilómetros, kilómetros. Obviamente ellos tuvieron que ver el rostro de Jesús, pero no lo reconocieron, porque para reconocerlo es un reconocimiento espiritual, no físico. No es un reconocimiento con ojos físicos, como mucha gente lo reconoce de esa manera y no hay un cambio en su vida, no hay un toque divino. Hay que mirarlo de una forma espiritual. Es Dios. Cuando nosotros abrimos nuestros corazones, es Dios el que toca nuestros corazones, nuestros ojos son abiertos. Y Dios quiere, Jesús manifiesta aquí en estos versículos que Él quiere que lo conozcamos escrituralmente, o sea, espiritualmente, que podamos entenderlo, conocerlo, que venga luz a nuestros ojos, a nuestro entendimiento. De esa manera nuestra seguridad es estable, nuestra fe es firme. Verso 32. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Y obviamente también se le apareció a estas dos personas. Uno de ellos se llama Cleofás. El verso 35 dice, luego los dos de Maús le contaron cómo Jesús se le había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Verso 36. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo Jesús. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Verso 38. ¿Por qué están asustados? Le preguntó Jesús. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Mira, dudaban, estaban confundidos. Dudaban, ¿por qué dudaban? Porque obviamente, naturalmente, físicamente es imposible que una persona resucite. Ellos lo vieron morir. Ellos lo vieron como los azotes le pegaban en las espaldas. Ellos lo vieron los clavos. Ellos vieron morir, agonizar y morir. Ellos lo vieron. Era imposible que una persona que muera, que esté crucificado, que le hayan clavado los pies, las manos y le hayan azotado de esa manera y una corona de espina y esté tantas horas ahí clavado, sobreviva. Era imposible. Verso 38. ¿Por qué están asustados? Le preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él le mostró sus manos y sus pies. Mira Jesús cómo tiene paciencia. Le estaba ayudando a sacar toda duda de ellos. Le estaba mostrando los pies para sacarle toda duda, toda confusión, para que ellos tengan la seguridad que realmente no estaban mirando un fantasma, sino era cuerpo, sangre, huesos que había resucitado. Verso 41. Aún así, ellos seguían sin creer, mira. Era tan difícil poder creer que una persona había resucitado
cuando ellos, obviamente, ellos lo vieron ahí. Seguro que estuvieron a unos pocos metros cuando Jesús estaba en la cruz. Ellos lo vieron cuando lo llevaron a la tumba, lo envolvieron en un lienzo. Ellos lo vieron seguro cuando introdujeron a la tumba y estaba muerto. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces le preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él comió mientras ellos miraban. ¿Por qué Jesús comió? ¿Tenía hambre? ¿Necesitaba comer? No, Jesús lo hacía una vez más para mostrarle que no era un fantasma, que él había resucitado, que tenía su cuerpo físico. Le dieron un pedazo de pescado asado y él comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, le dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús vino a cumplir todo el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas, incluso los salmos que profetizaban acerca de él. Cumplió todo. ¿Cuál era el propósito entonces? En una traducción dice que Jesús vino a cumplir el propósito de la ley, los profetas y los salmos. En la nueva traducción viviente lo coloca así. Dice, yo no vine a anular la ley ni los profetas, sino vine a que se cumpla el propósito. ¿Cuál era el propósito de la ley, de los profetas y los salmos? El propósito era él, él. Él era el propósito. Todo el Antiguo Testamento era para que llegara a Él. Llegando a Él, llegó la fe. Fe en Él, fe en su sacrificio, fe en lo que Él hizo. Y a través de nuestra fe podemos recibir vida eterna, sanidad, prosperidad, liberación, todo. Pero lamentablemente muchísima iglesia no lo está disfrutando porque no lo conoce. Se han conformado solamente que Jesús murió y resucitó y por nuestros pecados, nada más. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Mira, una vez más, Jesús no solamente le abrió la mente y le explicó las escrituras a estas dos personas en el camino a Emmaus. Ahora Jesús está con sus discípulos. Y nuevamente vemos la intención de Jesús, que sus discípulos no solamente lo vean resucitado y verifiquen que no era un fantasma porque le muestran las manos, el costado, sino quería que ellos puedan verlo en las escrituras. ¿Se dan cuenta que para Dios es muy importante que nosotros estudiemos las escrituras, que podamos entenderlo, que podamos reconocer, identificar las profecías y veamos el cumplimiento? Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Se escribió hace mucho tiempo, obvio. Los profetas escribieron esto miles de años antes que sucediera. Verso 47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todo lo que se arrepiente. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Dice que también se había profetizado que iba a ocurrir esta proclamación del Evangelio. Así que la proclamación del Evangelio estaba profetizado desde los profetas que iba a suceder esto, que a través de la muerte y la resurrección de Jesús, Dios iba a levantar gente que predique el Evangelio a toda la humanidad, porque la salvación no solamente era para los judíos, la salvación venía a través de los judíos para toda la humanidad. Verso 49. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras lo bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios, esperando la venida del Espíritu Santo, que venía con poder.
que venía con dones, que venía con osadía. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir a anunciar el Evangelio con poder, para que ellos puedan poner las manos sobre los enfermos y sean sanados, para resucitar muertos, para liberar, para echar fuera demonios. Para eso vino el Espíritu Santo. La finalidad, la Biblia nos enseña, era en primer lugar para investir con poder a la iglesia y ese poder lo usara para ir a la humanidad pecadora y puedan creer que Jesús era siempre el que él dijo que era, el Mesías, el Salvador del mundo, y a través de nuestra fe en él, ellos puedan ser sanados, recibir vida, recibir sanidad, liberación, liberación del pecado, liberación de todo, y una nueva vida. Vamos a Colosenses capítulo 2, y vamos a ver un poco más acerca de lo que sucedió en la cruz, por qué es tan importante. Como le digo, la gran mayoría de hermanos, sea de la iglesia evangélica o iglesia católica, o quizás de otras iglesias, la gran mayoría, lamentablemente, solamente saben que Jesús murió por sus pecados. Hasta ahí nada más. Pero como vemos, Jesús quiere que todo cristiano conozca las escrituras. Vemos cómo Jesús se dio el trabajo de llevarlos a los discípulos. No, para Dios no era suficiente que ellos lo vean y verifiquen que había resucitado, sino para Jesús, para Dios era muy importante que cada creyente pueda tener su fe basado no en lo que ve, no en lo que toca, sino su fe en las escrituras. En Colosenses, por eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia. Es muy importante, amado hermano. Yo sé que hay mucha hermandad que no se congrega, porque ellos piensan que no es necesario, porque dicen que ya creen en Jesús. Pero aquí vemos que Jesús le llevó a las escrituras. Y cuando vemos a los apóstoles también, ellos predicaban con las escrituras, le mostraba las escrituras, le mostraba Isaías, le mostraba Jeremías, o sea, le mostraban las escrituras que ellos podían ver. ¿Por qué? Porque de esa manera edificamos fe en la gente, seguridad. Y nuestra fe fuerte hace que podamos tomar todo lo que Jesús ganó en la cruz. Por ejemplo, ¿qué es lo que ganó? Colosenses capítulo 2 dice desde el verso 11, dice Colosenses capítulo 2 verso 11, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. No es la circuncisión natural, ¿no? En el miembro viril del hombre que se practicaba en el Antiguo Testamento. Eso se hacía porque Dios quería mostrarle que era una sombra, un tipo de lo que iba a venir, de la, de la circuncisión principal, de la verdadera, la circuncisión espiritual. ¿Cuál es la circuncisión espiritual? En el corazón del hombre, el nuevo nacimiento. Dice aquí, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Dice que Jesús nos quitó la naturaleza pecaminosa. Entonces deberíamos enseñar a la gente que ellos ya no tienen la naturaleza pecaminosa. Y yo puedo leer también en Romanos capítulo 6, que dice lo mismo acerca de lo que Jesús hizo. Jesús en la cruz no solamente fue castigado por nuestro pecado, no solamente Él llevó nuestros pecados en el sentido que fue castigado por cada pecado que cometimos, no. Él hizo algo mucho más importante que solamente colocar en su espalda para ser castigado por cada pecado de nosotros. No, en Romanos 6, por ejemplo, dice, lo voy a leer, el verso 5 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, ahí está la naturaleza antigua, antes de ser cristiano, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo
para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que crucificó la naturaleza de pecado, el cuerpo de pecado, según la traducción. El cuerpo de pecado, la naturaleza de pecado, el antiguo ser pecaminoso, como lo coloca en esta traducción. Lo crucificó, lo destruyó. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que seamos libres del poder del pecado. Así que no iba a ser suficiente que Jesús sea castigado por nuestros pecados, porque íbamos a volver a pecar. Lo que Jesús hizo es destruir la naturaleza, el motor que producía el pecado en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que así podamos recibir el Espíritu Santo una vez que todo pecado ha sido eliminado, incluyendo el motor, la naturaleza del pecado, y podemos recibir el Espíritu Santo Santo para siempre. Como dicen Hebreos, con una sola ofrenda nos hizo perfectos, perfectos, es lo que dice la Biblia, para siempre. Perfectos dice que aunque pequemos, ese pecado, aunque el cristiano peca, y obviamente el cristiano peca por su inmadurez, pecamos, aunque pequemos, ese pecado no va a dañar nuestro espíritu. Porque si fuese así, entonces también el Espíritu Santo sería tocado. Y ustedes saben que Dios no puede estar delante de la presencia del pecado, no puede. Por eso que en el Antiguo Testamento ni una persona era llamado hijo en el sentido del nuevo nacimiento. Todos eran llamados siervos. Cuando Dios lo llama hijos, según el contexto, en el Antiguo Testamento lo llama hijo como creación, cuando Dios creó a Adán. Pero hijo como en una forma en el sentido que Dios sea nuestro Padre y Él nos engendre, en ese sentido, en el Antiguo Testamento no existía. Moisés no era hijo engendrado por Dios, ni Elías, ni ningún profeta. Por eso que el Espíritu Santo no podía morar en el hombre, solamente venía sobre para hacer milagros, para profetizar. Pero ahora, con la muerte de Jesús, como Él destruye la naturaleza pecaminosa, ahora el Espíritu Santo puede morar. Y no solamente en el momento que el hombre coloca su fe en Jesús, sino una vez que mora el Espíritu Santo, el cristiano obviamente durante su vida va a pecar, pero ese pecado no va a afectar su espíritu. Porque si fuese así, entonces significa que el hombre cristiano otra vez moriría espiritualmente. Y otra vez Jesús tenía que venir a morir por segunda, tercera vez. Y todas las veces que nosotros pequemos como cristianos, ya como hijos de Dios, tenía que venir y morir otra vez. ¿Para qué? Para eliminar los pecados que hemos acabado de cometer. Pero si ustedes se dan cuenta, Jesús solamente vino una sola vez para siempre, porque una sola vez para siempre eliminó la naturaleza de pecado. De tal manera que cuando el cristiano peca, ya está sellado. Eso es lo que dice en el griego. Es como un termo, nos sella. No puede entrar ni salir nada. Por eso que en Corintios nos dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si somos un espíritu con Él, somos uno con Dios, entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Nuestro pecado entraría a nuestro espíritu, a nuestra naturaleza? No, no puede ser, no puede entrar, porque ahí mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo. No puede haber pecado delante de la presencia de Dios, delante del Espíritu Santo. Así que la obra que Jesús hizo es maravillosa, es extraordinaria. No es algo superficial, no es algo que solamente fue castigado por nuestro pecado, como la gran mayoría solamente sabe eso. No, nos dio una nueva naturaleza para siempre, una naturaleza santa. Por eso que ahora tenemos que congregarnos y estudiar la palabra de Dios y tener más luz de la palabra. ¿Para qué? Para renovar nuestra mente, porque ahí es donde fallamos para caminar en santidad. ¿Por qué pecamos? Porque necesitamos más luz, más entendimiento, renovar nuestra mente para que así podemos caminar en santidad. Nadie puede caminar en santidad experimentalmente, en forma vivencial, si primeramente no entiende, no comprende, no se le revela que Él ya es santo. Cuanto más creamos que somos santos,
cuanto más creamos lo que Dios dice en su palabra, que Él ya nos selló con el Espíritu Santo y somos santos, entonces ese poder de la verdad, porque la verdad trae poder, nos va a hacer caminar en santidad. Y eso todo cristiano lo ha experimentado. Todo cristiano que estudia la palabra de Dios, todo cristiano que se congrega, todo cristiano que está aprendiendo la palabra de Dios, está madurando, va a experimentar que cada vez peca menos. Porque luz de la palabra, entendimiento, revelación acerca de lo que Él dice en Cristo, acerca de lo que somos en Cristo, tenemos y podemos hacer en Cristo, viene a nuestra mente, a nuestros corazones, y ese es un poder que nos da la verdad para poder caminar en la totalidad de lo que Jesús ya nos dio en la cruz. Dice aquí, y tenemos que ir terminando, miren, dice, el pecado ya no es más su amo. Nos quedamos en el, perdón, estamos leyendo, perdón, estábamos leyendo Romanos 6. Dice aquí, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. El verso 10, cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Verso 11, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Así también ustedes deben considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo me considero muerto al pecado? Creyendo, obvio, no hay otra forma. ¿Cómo me puedo quedar, cómo me puedo considerar que yo he muerto al pecado? Que ya el pecado no tiene nada que ver conmigo. La única manera es que lo crea. Crean lo que Jesús dice, lo que Él hizo en la cruz por mí. Destruyó mi naturaleza, nuestra naturaleza de pecado, una vez y para siempre, como dicen Romanos. Volvamos a Colosenses capítulo 2. Dice el verso 13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa cuando eran, cuando éramos, cuando no éramos hijos de Dios, cuando no habíamos nacido de nuevo. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza entonces se quita cuando una persona coloca fe. Lo que Jesús se materializa, lo que Jesús consiguió en la cruz, queda en la cruz hasta que el hombre se atreva a recibirlo, a tomarlo por medio de la fe. Mientras la persona no coloque su fe en Jesús, no lo tome, no lo reciba, no se apropie, lo que Jesús consiguió en la cruz se queda ahí. Solamente basta tomarlo y lo tomamos a través de nuestra fe. Y para eso necesitamos ser iluminados por las escrituras. Entonces dice aquí, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolo en la cruz. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolo en la cruz. Todas las actas, todas las acusaciones, todas nuestras deudas, todo lo que nos acusaba, Jesús en la cruz lo clavó diciendo que todo que estaba en contra de nosotros, todas las acusaciones se eliminaban. Fue destruido. Eso significa que Dios, por lo tanto, ahora nos justifica, nos declara justos, santos, aceptos, limpios, no por nuestra conducta, sino porque hemos creído en Jesús. Jesús fue nuestro sustituto, literalmente. Por eso que Él fue castigado. Fue castigado por nuestros pecados. Y Él destruyó nuestra naturaleza pecaminosa. Y todas las acusaciones fueron destruidas en la cruz porque Jesús lo pagó con cada látigo que recibió, con cada golpe. El verso 15 dice algo más. Y de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces también nos dice que Jesús
recibió victoria, consiguió la victoria sobre el diablo, sobre toda autoridad demoníaca, sobre toda espíritu de maldad. Jesús venció en la cruz. Otra vez, de esa manera desarmó a los gobernantes. ¿Qué gobernantes? ¿Está hablando de los gobernantes, los presidentes? No, mira, dice los gobernantes y a las autoridades espirituales, los que nos acusaban, los demonios, los espíritus, lo que nos tentaba, lo que nos empujaba al pecado y sobre todo nos acusaba. En Apocalipsis dice que el acusador, el diablo, el acusador de los hermanos ha sido echado en el fuego. Dice, y de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Si Jesús venció a los demonios, entonces tú y yo le hemos vencido. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Él. Ese era el plan de Dios, que a través de lo que Él es, Jesús, a través de lo que Él consiga, a través de lo que se le dé a Él, todo es nuestro. Si nosotros estamos en Él, entonces somos como Él. Si nosotros estamos en Él, entonces lo que Él consiguió es para nosotros. Consiguió victoria. Él es victorioso sobre el diablo, entonces nosotros también somos más que vencedores. Si Él consigue sanidad, entonces la sanidad es nuestra. Si Él consigue liberación, entonces la liberación es nuestra. La Biblia dice que Jesús antes de irse dijo, toda autoridad se me ha sido dada. Toda autoridad se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y predicar el evangelio. Toda autoridad se me ha sido dada. A Jesús se le dio toda autoridad. ¿Para qué? Para que la iglesia lo tenga, para que tú y yo lo tengamos. Autoridad sobre todo espíritu malo, sobre el diablo, sobre Satanás, sobre todo lo malo. Autoridad sobre la enfermedad, para quebrar toda obra del diablo. Jesús lo recibió para que la iglesia lo pueda tener. Si Jesús lo tiene, entonces nosotros lo tenemos. Vamos a leer dos versículos más en, en el Salmo 2, Salmos 2, Salmos 2 nos dice algo muy importante. En los Salmos 2 dice del verso 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion. Recuerda que esto es las escrituras, el antiguo pacto. Los salmos pertenecen al antiguo pacto. Y está profetizando acerca de Jesús, de lo que iba a pasar con él. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces Dios declara, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, te he hecho nacer de nuevo. Esta declaración, según el contexto, no está diciendo Dios Padre que Jesús es su nuevo hijo cuando Jesús entra como bebé en Nazaret, o perdón, en Belén, lo que quiero decir, en Jerusalén. Repito, esta declaración no es que Dios está declarando que Jesús es su hijo porque Jesús es introducido en la tierra en Belén como un bebé. No, lo está declarando, y lo vamos a ver en otro versículo, porque Jesús ha resucitado. Cuando Él resucita, obviamente entra por segunda vez a la tierra, pero dice que es su hijo, lo ha engendrado. Yo te he engendrado hoy, hoy. ¿En qué momento lo engendra? No se refiere cuando Él nace como bebé, sino se refiere que lo engendra cuando Él resucita. Jesús resucitó de nuevo, nació de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, el verso 5, que Él, siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino todo lo contrario, a Dios tomó su divinidad y lo puso a un lado. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice que Jesús, siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino hizo todo lo contrario, agarró su divinidad y lo puso a un lado para caminar como hombre. Y como hombre se hizo siervo de hombre. Por eso que él sufrió, porque Dios no puede sufrir. Por eso que él fue tentado. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Es imposible que Dios sea tentado. No puede ser tentado. Dios tiene una naturaleza divina,
Nadie lo puede tentar. Pero Jesús, ¿por qué fue tentado? Porque él tomó su divinidad y lo dejó. Y entró como hombre. Sin dejar de ser Dios, entró a la tierra como hombre. Como hombre fue golpeado, como hombre fue tentado. En la Biblia dice en muchos versículos que fue tentado, pero sin pecado. Como hombre sufrió, como hombre fue azotado, como hombre nos representó. Es imposible que Jesús nos represente como Dios. Él tenía que ser representado, él tenía, perdón, que representar a la humanidad como hombre. No puede representarnos como Dios porque nosotros no somos Dios. Él tenía que caminar como hombre. Por eso es llamado en Corinto el segundo Adán o el nuevo hombre. Él entró como hombre y como hombre tuvo que llevar nuestros pecados, pero no es suficiente que él lleve nuestros pecados, lo hemos visto. Él tenía que llevar la naturaleza de pecado para destruirlo en la cruz. ¿Dónde lo llevó? En su cuerpo físico. ¿Dónde está nuestra naturaleza pecado? En nuestro cuerpo físico. Está en nuestro espíritu, repito. ¿Dónde está nuestra naturaleza pecaminosa? En nuestro espíritu. Por eso que el hombre murió espiritualmente. El hombre murió espiritualmente porque fue en su espíritu que está su naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, Jesús, al ser nuestro sustituto, él tuvo que llevar nuestros pecados no en el cuerpo físico, en nuestro estuche, en la parte física externa, él tuvo que llevarlo en lo interior, en su espíritu, y tuvo que morir como el hombre murió espiritualmente, él tuvo que morir, por eso que descendió a los infiernos y fue castigado y atormentado también en los infiernos. El castigo continuó en los infiernos y fue atormentado por demonios. Pero cuando resucitó, él nació de nuevo. Él fue llamado el primogénito, que significa el primero en nacer de nuevo, el primero en resucitar a una nueva vida. Por eso que Dios lo llama, mi hijo eres tú ahora, ahora yo te he engendrado, ahora es mi hijo, para que así todo hombre pueda nacer de nuevo. Vamos a verlo un versículo más para terminar, les dije, en Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 5, perdón, Hebreos capítulo 1, es capítulo 1, Hebreos capítulo 1 nos dice así. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, el verso 1, de muchas maneras en otro tiempo, el Antiguo Testamento, a los padres por los profetas, Antiguo Testamento, en estos postreros días, en el primer siglo, Jesús vino ya en el primer siglo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria o la copia exacta, dice en otra traducción, y la imagen misma, la copia exacta, con lo que dice en otra traducción, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso en Efesios 2:6 dice que juntamente con Él hemos sido bautizados, hemos sido muertos, hemos resucitados y juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales. Hay un hombre de carne y hueso que está sentado a la diestra de Dios. Y si Él está sentado, todo hijo de Dios, toda persona que ha colocado su fe en Jesús, está sentado con Él. Estamos sentados con Él porque recuerda, somos su cuerpo. Recuerda que la Biblia nos declara que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por lo tanto, acá dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, la iglesia está sentada a la diestra de Dios como señal de autoridad. No hay mayor señal, no hay mayor autoridad que la que tiene Jesús. Por encima de Jesús no hay nada. Jesús está sentado a la diestra, a la derecha de la máxima autoridad y por lo tanto la humanidad, cada uno, cada hijo de Dios que somos el cuerpo de Cristo, tiene esa misma autoridad. Dice aquí,
El verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien nos sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es el Hijo de Dios, superior a cualquier ángel. Verso 5, ¿por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Otra vez, otra vez. ¿Por qué dice otra vez? Una vez Jesús fue el Hijo de Dios, pero una vez que murió y resucitó, él tuvo que nacer de nuevo. Dios Padre tuvo que engendrarlo, nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos nacer de nuevo. Recuerde, si recibimos sanidad es porque llevó nuestras enfermedades. Si recibimos liberación es porque Él venció a los demonios. Todo lo que nosotros recibimos y tomamos es porque Él lo consiguió. No podemos recibir algo que Él no lo haya recibido. Si nacemos de nuevo es porque Él tuvo que nacer de nuevo. Y termino leyendo otra vez este versículo. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a Él padre, y Él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando introdujo otra vez Dios Padre a Jesús en la tierra. ¿Cuándo? Obviamente cuando resucitó. Acá dice otra vez, Dios Padre tuvo que introducir a Jesús en la tierra. ¿Cuándo lo introdujo por segunda vez? Cuando Él resucita. Está hablando que Jesús resucitó. Cuando Él resucitó, Dios lo engendró, o sea, lo hizo nacer de nuevo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es muy claro. Dice que otra vez Dios Padre toma a Jesús, al primogénito, y lo introduce en la tierra. ¿Cuándo? Cuando Él resucita. Porque Él estaba en las profundidades, resucitó y de esa manera Dios Padre lo introduce y lo declara. Cuando Él resucita, lo introduce por segunda vez a la tierra y lo declara, ahora eres nuevamente mi hijo, yo te he engendrado hoy. Naces de nuevo, como un hombre nuevo, como el segundo Adán, para que así todo cristiano, perdón, toda persona coloque sus ojos, su fe en Jesús y también pueda nacer de nuevo. Lo que tú y yo recibimos, conseguimos, se nos ha dado, Jesús tuvo que pasar antes. Si tenemos sanidad es porque Él consiguió la sanidad por nosotros. Si podemos nacer de nuevo, si el hombre puede nacer de nuevo, es porque Él también tuvo que nacer de nuevo. Si nosotros podemos ser liberados, es porque fue liberado de los tormentos de los demonios que Él estaba siendo atormentado en los infiernos y fue liberado por Dios Padre y resucitó. Para que tú y yo podamos ser liberados, sanados y haber nacido de nuevo, hechos santos, limpios, aceptos. Así que es extraordinario, maravilloso lo que Jesús consiguió en la cruz. Y solamente es una pincelada lo que hemos hoy día enseñado. Por eso es muy importante, amados hermanos, congrégate, congrégate, congrégate. Aprovecha toda oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Un fuerte abrazo y que sigamos disfrutando de este domingo santo, porque todos los días son santos para todo hijo de Dios que ha entendido que Jesús ha resucitado en nuestros corazones cuando hemos nacido de nuevo. Bendiciones para cada uno de ustedes.